No, nosotros seguimos trabajando intensamente en el proceso de vacunación departamental y la población priorizada de adultos mayores que alrededor del norte de Santander oscila entre 34.000. Hemos venido adelantando el proceso tal y cual lo ha dispuesto el gobierno nacional, con un porcentaje de vacunación de esta población del 88%. A nuestro territorio llegaron 23.650 dosis de vacuna de Sinovac y igualmente a través de las campañas de radio, televisión y medios escritos estamos incitando a esta población precisamente para que acuda a las instituciones habilitadas a vacunarse. Doctor Martínez, pero ¿sabe usted qué es lo que está pasando con esta población que no se quiere vacunar? ¿Cuáles son los argumentos para no asistir de la manera que ustedes esperarían que acudieran? No, existen muchos mitos que hemos venido luchando contra ellos precisamente. Algunos creen que se les va a inyectar un microchip, otros por sus propias creencias religiosas no aceptan el proceso de vacunación, la importancia que tiene efectivamente el estar vacunados para contrarrestar los efectos que genera el estar contagiado por la pandemia. Recordemos que esta población es una población altamente vulnerable, altamente susceptible por su propia condición de edad y en la mayoría de ellos concursan con algún tipo de patologías y de comorbilidades que hace necesario que podamos llegar a ellos efectivamente a través de la vacunación para disminuir los riesgos, no solamente de la enfermedad, sino de la mortalidad que esta pandemia produce. Y nosotros seguimos con los equipos extramurales, a través de los líderes comunales, a través de la radio, a través de la prensa, incitando a este proceso de vacunación para lograr una mayor cobertura en esta población de adultos mayores y de más años del departamento de Norte de Santander. Doctor Martínez, ¿y qué es lo que ha sucedido con las inconsistencias que tenemos entendido se han venido presentando con las bases de datos? En el sentido de que no los encuentran, han tenido que ir a buscarlos prácticamente casa por casa para poder hacer la vacunación. Efectivamente, ese ha sido uno de los grandes inconvenientes. Las empresas administradoras de planes y beneficios que tienen la gran responsabilidad de su población asegurada o de su población afiliada a las bases de datos presentan un margen muy importante o muy alto de inconsistencias. Algunos no tienen esas bases de datos actualizados y eso ha dificultado precisamente la búsqueda activa de esta población adulta mayor para el proceso efectivo de vacunación. Es una situación en la que hemos venido insistiendo a través de los comités de concertación que realizamos 2 veces a la semana para que se garanticen unas bases de datos que efectivamente permitan el proceso de vacunación a esta población. Además, entre otras, les hemos solicitado que en las IPS habilitadas para vacunación exista un funcionario de cada una de estas instituciones para que vayan actualizando efectivamente las bases de datos, porque vemos que hay muchas inconsistencias en las direcciones, en los números telefónicos, en los nombres y apellidos, y existen en las listas algunas personas ya fallecidas que aún permanecen activas en estas bases de datos y que hacen parte de estas grandes inconsistencias que hemos venido observando no solamente en el departamento de Norte de Santander, sino también a nivel nacional. Doctor Martínez, ¿y qué está pasando con los adultos mayores que pertenecen a la población migrante? Porque estamos hablando de una zona del país que recibe a un gran porcentaje de esta población. ¿Los están vacunando? Claro, recordemos que la población migrante que ha ingresado al territorio de manera regular tienen derecho al proceso de vacunación, como efectivamente está sucediendo con los colombianos de nuestro país. Pero el que ingresa de manera irregular a través precisamente de este nuevo estatuto migratorio, se están adelantando todas las acciones para lograr el aseguramiento de esta población y puedan acceder a las etapas y fases del proceso de vacunación nacional y por supuesto a nivel departamental. Recordemos que Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor población migrante en todo el territorio nacional y efectivamente en la semana anterior tuvimos una reunión con el director nacional de migración, con el doctor Lucas Gómez, precisamente para adelantar gestiones en cuanto va a ser este proceso del nuevo estatuto migratorio que le va a permitir
a los venezolanos que ingresaron a nuestro territorio de acuerdo a lo que se ha establecido en este estatuto puedan acceder al proceso de vacunación, teniendo en cuenta que por ahora solamente lo estamos realizando con la población que ha ingresado de manera regular. Y de la misma manera las agencias de cooperación como USAID han adelantado unos procesos importantes a la población que había ingresado de manera regular y que no se había afiliado, y han adelantado un proceso del aseguramiento en donde hemos avanzado con más de 1.800 migrantes que estaban de manera regular, pero que no habían realizado su proceso de aseguramiento, y esta población, pues lógicamente ingresará a las etapas y a las fases que en este momento estamos realizando el proceso de vacunación, como es la primera fase de vacunación, en donde la población adulta mayor de 80 y más años es la que estamos específicamente vacunando, y de la misma manera la población de 70 a 79, de acuerdo a los protocolos del Plan Nacional de Vacunación. Muy bien, es el doctor Carlos Martínez García, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Seguimos pendientes entonces, ojalá se avance efectivamente en el proceso de vacunación de los adultos mayores y pendientes de los venezolanos que también se puedan llegar a vacunar en esta región. ¡Feliz día! Muchas gracias, muy amable, y la oportunidad de poderle recordar a los nortesantanderianos la necesidad de seguir asumiendo las medidas de autocuidado, el uso obligatorio de tapaboca, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. El proceso de vacunación, si bien es cierto, lo estamos realizando, debemos mantener las medidas de autocuidado para mantener y evitar precisamente los contagios de esta terrible pandemia. Muchísimas gracias.